Hola a tothom. Vengo a presentaros mis inicios en la tesis doctoral que he empezado hace pocos meses. Así que de momento os explicaré un poco las problemáticas planteadas y los primeros resultados preliminares. Con la realización de esta tesis doctoral pretendo estudiar y entender mejor el aprovechamiento de los recursos vegetales por parte de las sociedades cazadoras-recolectoras y los primeros agricultores y ramaderos del nordeste de la peninsular. Este proyecto quiere entender y determinar las relaciones entre los grupos poblacionales y el medio vegetal, observando cómo estos producen, recolectan y consumen estos recursos vegetales. Además que la adopción de la agricultura supone la introducción de plantas que no tenían un paralelo autóctono, y es decir, que eran aprovechadas de una manera muy distinta. Por lo tanto, esto implica un cambio importante en las técnicas de procesado y de modalidades de consumo. La Draga y las Covas del FEM son unos yacimientos claves para ayudar a entender estos primeros agricultores de la zona del noreste peninsular, y aunque tengan una cronología similar, ahora veremos que son de un ambiente totalmente distinto. Para quien no lo conozca, la Draga es un yacimiento lacustre del Neolítico antiguo, situado al este del lago de Bañolas, y fue ocupado por las primeras comunidades agricultoras de la península. Los tres sectores del yacimiento se llevan excavando desde los años 90 y se encuentran en distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, hay algunos, como el sector C, que está completamente sumergido, está siendo excavado por el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, y el sector B, donde se encuentran los materiales para esta tesis, aunque la foto es de hace unas cuantas, bastantes campañas. Los niveles pertenecientes a los niveles más antiguos se han conservado de manera waterlogged, por lo tanto hay una conservación de la materia orgánica increíble. Covas del FEM corresponde a un abrigo localizado en Ulldemolins, en el Priorat, no muy lejos de aquí Tarragona, y hay diferentes cronologías: mesolítica, neolítica, cardial y epicardial. El abrigo se encuentra a unos 10 metros sobre la llera del río actual del río Montsant, una zona poco conocida en cuanto a las ocupaciones prehistóricas del Neolítico antiguo. Por eso también creímos que era un buen yacimiento para añadir a la tesis, además que son dos cronologías similares, pero yacimientos totalmente distintos. Durante el primer estudio del material arqueológico, carpológico, el cual empezó con la realización de mi trabajo final de máster, nos encontramos con dos problemáticas. Una era la conservación diferencial de los restos de pino y otro el procesado de trigo. Estas problemáticas son las que planteamos resolver mediante la experimentación que pretendo realizar con la tesis. Pero ¿de qué se trata esto de realmente de conservación diferencial de los restos arqueológicos de pino? Generalmente los piñones arqueológicamente no se conservan, tienen un alto contenido de aceite cuando se carbonizan, que como bien sabemos es la forma más común de conservación de material orgánico aquí en la península, explotan y dificultan su conservación. También se tiene que tener en cuenta que las únicas especies que se conoce que eran consumidas como alimento y que además se han recuperado en el registro arqueobotánico es Pinus piña y el pino piripiñoné. El resto de especies, aunque también, como vemos aquí en la fotografía, contengan piñones, no se ha encontrado ningún tipo de uso alimentario en el registro arqueológico o etnobotánico. Sí que es verdad que son más pequeños, pero aunque tengan un menor tamaño o no tengan un consumo alimentario, no explica por qué están completamente ausentes del registro arqueológico. De hecho, si comparamos su tamaño y forma con otras especies, como por ejemplo aquí en la imagen que comparamos el piñón más pequeño de Pinus piña y Pinus halepensis con una semilla actual de trigo, vemos que no son tan diferentes. Sin embargo, tenemos mucho más conocimiento de estas especies que no las de pino. Sí que es cierto que estas son cultivadas, pero igualmente, por lo que hace el tamaño, no son tan distintas. Además, sabemos que se pueden recuperar estos restos de pino, que tenemos varios ejemplos, como por ejemplo en Covas del FEM, en la izquierda, que se encontró un trozo de piña y brácteas, o el yacimiento de la cueva de Nerja, en el sur de la península. En los niveles lotrenses se encontró incluso como una cáscara del piñón. O también vemos ejemplos en el este de la Cova de las Cendras, que se encontró incluso corteza o la hoja del pino, la aguja. Esta cuestión es la que nos lleva a plantearnos la problemática de este trabajo: ¿dónde están las piñas y los piñones en el registro arqueobotánico? Para resolver esta cuestión estamos empezando a recolectar todo
el registro arqueológico de las diferentes especies autóctonas que tenemos aquí en la península de pino, y la idea es crear una base de datos con todos los distintos restos, desde brácteas, trozos de piña, piñas enteras si puede ser, la cáscara de los piñones, recuperados en todos los yacimientos arqueológicos que tenemos. Aunque esta base aún está en proceso, hay mucha información para procesar, vemos que hay una gran diferencia de conservación entre el carbón y cualquier otro resto que tenemos de las piñas. El siguiente paso trató de recurrir a la carbonización experimental para observar cómo una distinta carbonización puede afectar a los materiales, para probar que quizá la preservación diferencial de estos restos no se debe solo al uso que se hace con estos. Pedimos ayuda a distintos jardines botánicos y parques naturales para la obtención primero del material botánico actual de las distintas especies, como por ejemplo el Jardín Botánico de Mariburtre, que en Namá. Y luego empezamos carbonizando en un horno de mofle. Carbonizamos madera, bráctea y piñones a la misma temperatura, 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas para comprobar si quizás, como se cree también muchas veces, las piñas son usadas para encender el fuego y son quemadas más rápidamente y puede también influir en su preservación. Solo a simple vista, basándonos en los resultados, está claro que como más se carboniza, más deteriorado está. Pero claro, queríamos encontrar algún tipo de parámetro, algún tipo de característica, alguna cosa que nos pudiera indicar, cuantificar esta pérdida de forma y fuerza de los materiales a la medida que se carboniza. Además de usar este material para crear una colección de referencia y facilitar un poco la identificación. ¿Cómo queremos buscar estos parámetros? Tuvimos la idea de hablar con el Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque tienen un analizador de texturas que nos puede ayudar a identificar cómo el calor afecta a los materiales, cómo la carbonización los afecta distintamente, ya que analiza el impacto de la hoja de la máquina con la cuchilla, con el material, la contrafuerza que da el material. Hicimos una prueba piloto porque normalmente esta máquina se utiliza, por ejemplo, con quesos, entonces era algo muy distinto. Hicimos una prueba piloto con el material de Pinus Piña para entender a ver si era un proyecto viable y si nos podía servir este parámetro que nos daba. De momento parece que sí, que puede ser un experimento que puede funcionar, y aunque solo hicimos esta prueba piloto, ahora estamos carbonizando todo el material para poderlo hacer con todas las especies. Tenemos unos primeros resultados preliminares. Vemos claramente que hay variaciones, que después de 4 horas de carbonización, los piñones son mucho más vulnerables, por lo tanto es normal que también recuperemos menos cantidad. Al final quizá no es tanto el uso y la explotación que le podían dar los grupos prehistóricos a estos materiales, sino su posterior preservación con la carbonización. También tenemos que tener en cuenta que el horno de mufla te permite tener un control de las condiciones de carbonización, lo cual no era igual de fácil en los fuegos de los prehistóricos. Es por eso que con la ayuda del proyecto de FLAM, no sé si lo digo bien, pudimos carbonizar piñas de Pinus silvestris en un fuego abierto para poder comparar y analizar el resultado con las del horno de mufla. Los fuegos están terminados, tenemos las piñas, pero aún tengo el material en proceso de análisis. Espero poder explicaros pronto qué diferencias hay. Y esa era la parte que os había contado de la conservación diferencial de pino, pero hay otra problemática, que es el procesado de los restos de trigo, porque como he comentado antes, empecé a estudiar el material en mi trabajo final de máster, y ahí me di cuenta, por ejemplo, en Covas del FEMS, que las semillas de trigo tienen una conservación muy diferente. Cada una de las actividades que tiene lugar durante el procesado de cereales, como la siega o el tratamiento posterior, deja una marca característica en la composición de estos restos. Pero, por ejemplo, hay diferentes grados de carbonización y fragmentación. Vemos en el ejemplo de la derecha que la semilla está muy degradada, muy erosionada, comparada con las otras que encontramos en las mismas niveles y mismas estructuras. Muestras más deterioradas que otras, el que parece
que puede evidenciar el hecho de que hubiera por lo menos 2 episodios distintos de carbonización, posiblemente accidental. Esto es algo que queremos resolver, pero de momento lo tenemos un poco abarcado y a medida que avance con la tesis doctoral, pues ya iremos resolviendo esta problemática. Lo que sí que hemos hecho de momento es recoger este material arqueobotánico en las campañas de excavación. Esta es la campaña de la draga que acabamos hace este mes de septiembre y recogimos el material arqueobotánico del sector B y os podéis imaginar, hay una cantidad de material increíble. Y este es también el muestreo que hicimos en Covas del FEM, que hicimos también la campaña en este mes de junio. Ay, perdón. Y nada, eso es de momento lo que llevo haciendo y nada, gracias por vuestra atención.